Es un gusto darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral de inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral en la Universidad de Guadalajara con motivo del convenio que se acaba de firmar hace un rato. Saludo con mucho gusto a quienes integran el Presidium, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, bienvenido. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Gracias, buenos días, buenas tardes. La maestra Cruz Lucero Martínez Peña, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Agradezco la presencia del doctor Marco Antonio Núñez Becerra, director de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Tonalá, de esta universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso. Agradezco todo el apoyo logístico brindado para llevar a cabo la conferencia. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros y también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Voy a ceder en primer lugar el uso de la voz al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la universidad, para que por favor nos brinde unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues estamos muy contentos por tener de nueva cuenta en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien tuve oportunidad de escuchar recientemente, hace algunas semanas, cuando fue al Centro Universitario de Tonalá a dar una conferencia sobre aspectos relacionados con la paridad de género, etcétera. Y pues nos da mucho gusto tenerlo de nueva cuenta y además que viene en un contexto en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha firmado un convenio con la Universidad de Guadalajara para hacer actividades de carácter académico. Queremos también darle la bienvenida, decir que es usted muy bienvenido, profesor y magistrado. Ahora ya, como firmamos el convenio, pues ya es miembro de la Universidad de Guadalajara. Y nos da mucho gusto también recibir a la maestra Cruz Lucero Martínez, al doctor Jorge Sánchez Morales y a la propia maestra Gabriela Rubalcaba. Gracias. Sean muy bienvenidos y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, yo nada más quiero dar esa bienvenida. Quiero agradecer a la maestra Carmen Villoro, directora de la Biblioteca Iberoamericana, al maestro Alonso Solís, subdirector, a la administradora Gaby Padilla, a todo el equipo de la biblioteca. También saludar la presencia de mi amigo, el maestro Marco Núñez, el director de la División de Estudios Jurídicos y Sociales del Centro Universitario de Tonalá. Nos acompañan pues varios aquí abogados destacados. Gracias, Diego. Gracias a todas y todos por estar aquí. Era nada más darle la bienvenida y de verdad es muy importante lo que hace el tribunal y el tema promete mucho. Me decía el maestro Marco Núñez, el tribunal hace las veces de oficina de control constitucional, protectora de los derechos consagrados en la máxima legislación del país y en temas de carácter electoral. Ahora que la democracia pues sufre algunas tensiones, resulta muy importante escuchar al magistrado. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, vicerrector. Pues, derivado del convenio de colaboración justo académica que firmaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad de Guadalajara hace un rato, se inaugura el día de hoy la Cátedra Tribunal Electoral que es impartida a través de la Escuela Judicial Electoral. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, que nos abra las puertas y poder acercarnos a la comunidad académica.
El programa de la Cátedra Tribunal Electoral es muy interesante, ya que en ella se analizarán temas precisamente de derechos políticos, democracia y justicia electoral, entre otros, con expertos ponentes en la materia, como son magistrados y magistradas del propio Tribunal Electoral, así como el profesorado de la Escuela Judicial Electoral. Sin duda, tenemos un firme compromiso con la educación para la democracia, tal y como dice nuestro lema, toda vez que desarrollamos tareas de formación, capacitación y difusión de la materia electoral. Y bueno, pues comenzamos hoy en la cátedra con la conferencia magistral denominada Control Judicial de los Actos Parlamentarios por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tenemos el honor de que nos imparta el día de hoy el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y la maestra Cruz Lucero Martínez Peña, a quienes agradezco que estén con nosotros y les pido para recibirlos un fuerte aplauso, por favor. Sí, adelante. Muchas gracias, querida Gaby. Antes que otra cosa, quiero agradecer al señor vicerrector Héctor Raúl Solís, de verdad, su bienvenida. De verdad que ya tiene razón. Yo ya me acabo de poner la camiseta de los Leones Negros. Ya, es más, les he de confesar que me encanta la camiseta. Soy aficionado al fútbol. Estuve en esa... No me acuerdo si eran cuartos de final, no, era un partido antes, y en el partido anterior fue Cruz Azul Leones Negros, la última vez que Leones Negros estaba en primera división. Y me acuerdo que si ganaba Cruz Azul, pasaba justamente a los cuartos, ¿no? A la liguilla. Y si ganaba Leones Negros, se quedaba en primera división, algo así, y empataron. Y entonces yo decía, este es el peor de los mundos. O sea, ninguno de los dos, pero me pongo la camiseta, ¿no? Me imagino que uno debe tener también un equipo de primera A, ¿no? De la división de ascenso, como ahora se le dice. Entonces, en fin, muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias, Alonso, por supuesto, Solís, por su ayuda en esto. Por supuesto, a Marco Núñez, de verdad, muchas gracias por tu presencia. A la señora directora de la biblioteca y... quiero también agradecer a Gaby y a Lucero su presencia. En fin, es un honor estar con ustedes en un lugar tan especial. Es que prácticamente podríamos decir que este es de los lugares más especiales del país, sin exagerar. La primera es, por supuesto, un recinto del siglo XVI. Fue un extemplo fundado para Santo Tomás de Aquino, lo cual es genial, porque es el santo patrono de las universidades, ¿no? Quizá por eso es que se utilizó para la fundación de la Universidad, ¿no? De Nueva Galicia. Eso es interesante. Y además se utilizó como colegio por la Compañía de Jesús hasta que fueron expulsados. Y bueno, recordar que la Compañía de Jesús pues tiene un fin escolar, ¿no? Sobre todo en esa época. Entonces, y hasta que fueron expulsados en 1767, si recuerdo bien. Nefasto año que generó muchos de los revueltas que después se verán en el siglo XIX fue por eso. Pero bueno, en fin, no quiero abundar. De verdad es un honor estar en este recinto, un privilegio, y de verdad me lleno de gozo. Ahora voy a hablar de un tema complejo. Voy a hablar de un tema complejo porque cuando a mí me enseñaron Derecho, es decir, cuando estudié la carrera, alguien diría, ¿no? Bueno, cuando me estudié Derecho me dijeron que esto no era materia de control, ¿no? Es decir, los actos del Parlamento no son sujetos de control. Obvio, ¿no? Lo curioso es que me lo dijeron, yo no lo entendía, me lo dijo mi profesor de amparo, por cierto, y cuando me lo decía, yo no entendía ni sabía que habría que decir que eso era hasta antes que llegáramos a la sala superior nosotros, porque íbamos a encontrar una vía de control constitucional de los actos parlamentarios. Y ahora lo que tenemos que hacer es discutir si es razonable que no exista vía de control. Podemos discutir si es buena la vía electoral o no, pero también tenemos que partir del principio de que históricamente se dice, no, obvio, los actos parlamentarios no pueden ser sujetos de control. ¿Por qué? Por otro lado, no es verdad que los actos parlamentarios no estén sujetos a control alguno. Más bien diría, hay algunos actos parlamentarios que históricamente no han estado sujetos a control, pero muchos que sí. Por ejemplo, las leyes.
Pues a ver, por vía del amparo, por vía de las acciones de inconstitucionalidad. A ver, si pareciera que esto que es la vida interna de los congresos, del Congreso de la Unión y de los congresos locales, ha estado sustraído de vía de control, porque los que no quieren que se controle su vida interna, ¿quiénes son? Los miembros del Congreso de la Unión. Porque hacer, vamos a decir, valer la Constitución adentro del Congreso, que tendría que ser una prioridad, pues pareciera que no siempre es una prioridad. Me recuerda aquella frase de hágase la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre, ¿no? Hágase la voluntad de Dios, es decir, la Constitución, pero afuera, ¿no? Aquí no, de verdad no. Y esto, que nos sirve como un antecedente para entender el problema que históricamente hemos tenido, nos tiene que hacer pensar si es razonable que siga así y en su caso si se puede cambiar. Miren, este es el contenido de la conferencia que vamos a dar. Primero, si son impugnables los actos parlamentarios, ya desde ahorita les dije que no, pero se los voy a demostrar. ¿Cuál es la vía para impugnar en su caso? Si puede ser el tribunal, aquí Lucero nos va a hacer el favor de explicarnos los casos que resolvimos. Lucero fue la secretaria de los casos, es decir, ha sido quien ha construido estos precedentes. Entonces, prácticamente no hay nadie mejor que nos pueda contar estos casos. Y después vamos a entrar justamente a la iniciativa que está en el Congreso de la Unión y algunos bemoles que yo le veo. Trataré de ser breve para no aburrirlos. A ver, vamos a comenzar. Bien, ¿son impugnables los actos parlamentarios? Le damos justamente. La lógica y el sentido común nos dirían que sí. Me doy a entender que tienen de especiales los actos parlamentarios que no los va a regir la Constitución, que tienen de especiales los actos parlamentarios que no van a tener una vía de control constitucional. Es imposible, somos un poder, lo he escuchado, somos una soberanía. No, bueno, no hay que confundir soberanía con soberbia mía. A ver, la soberanía reside, según la Constitución, en el pueblo. Podríamos decir, de acuerdo al constitucionalismo moderno, que es una característica del Estado. Y los tres poderes de la Unión son igual de soberanos. Y todos los actos del Poder Ejecutivo están sujetos a control constitucional. Y muchísimos actos del Poder Judicial, hasta que se agotan todas las etapas, están sujetos a control constitucional. Y muchos actos del Parlamento, ya lo dije, están sujetos a control constitucional. ¿Y por qué un grupo no? El sentido común nos diría que sí, pero no, resulta que no. Y así tenemos justo en el juicio de amparo que tenemos una prohibición clara para que podamos entrar a el análisis de estos temas. Justo yo vi en amparo esto, lo vi en amparo hace 30 años que tomé la clase de amparo. Y me decían, y yo lo aceptaba. Y yo decía, bueno, no se hace control de los actos del Parlamento, ¿por qué no? No, y bueno, en el momento pues eres estudiante, te lo aprendes y dices, chido, ¿no? Pero no sabes si en realidad esto es razonable. La siguiente, por favor. Bueno, si no es el juicio de amparo, ¿será la controversia constitucional? Tampoco. No hay justamente fórmula específica. A ver, la controversia constitucional es entre órganos, entre instituciones, vamos a decirlo, entre poderes, entre el Estado, en fin. Ahora, pero estos son actos intraorgánicos. ¿Qué pasa cuando existe desobediencia al sistema constitucional dentro del propio Parlamento? Y ahí no nos sirve la controversia constitucional. No existe para estos supuestos. Además de que en su caso, si esto se considera electoral, pues tampoco es materia electoral. La siguiente, por favor. Bueno, entonces justo diríamos, bueno, pero hay una vía interna. Tampoco. Es decir, sí existe, por ejemplo, una comisión de ética. Pero las comisiones de ética parlamentaria algunas veces, pues resulta que no tienen resoluciones de carácter vinculativo. Entonces, llegas, le das la visión o le explicas a alguien que se está dejando de aplicar el derecho, la propia ley orgánica del Congreso, se está violando o simplemente se está violando la Constitución por alguna circunstancia,
y la Comisión de Ética va a decir que se tiene que resolver de tal o cual manera, sería irracional y excedería las facultades de la Comisión de Ética. Y los temas de la Auditoría Superior, pues la Auditoría Superior tiene que ver justo con otro tipo de organización de tipo administrativo y particularmente pecuniario. Es decir, no ha lugar tampoco que la auditoría se meta justo al análisis de si ha habido obediencia o desobediencia, por ejemplo, en torno a quienes integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, qué partidos la integran. Bueno, la siguiente. Entonces la duda es si es o no la vía electoral. Partimos del principio que no hay vía. Bueno, y la respuesta es, la ley electoral no lo dice tal cual. No, entonces resulta que no hay vía. Y entonces históricamente lo que ha pasado es, no hay vía, luego no hay control constitucional. Eso le conviene, otra vez, a los parlamentarios. Eso le conviene a los diputados locales, federales y senadores. Bueno, no, a los que tienen el poder, a las mayorías legislativas. Pero no le conviene necesariamente al resto de los congresistas mexicanos. Bueno, ¿por qué? Porque al final del día, en un congreso, la mayoría se puede imponer, violando la ley. ¿Y qué hace la minoría? Aguantarse. Esto no se ha regulado hasta ahora porque no le ha convenido a las mayorías legislativas, no solo a la actual, a todas. Es más, ahora hay una iniciativa para regular el tema, no sé si correcta, ahorita lo platico, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente otra vez, ¿no? Bueno, ahora, el gran tema es si puede el tribunal, digamos así, revisar los actos parlamentarios. Históricamente la respuesta ha sido no. Pero el año antepasado vinieron unos casos súper interesantes y ahora va a ser la maestra Lucero la que nos cuente estos casos. Como les digo, ella fue la secretaria de los casos, entonces prácticamente vamos a ir ad fontes todas las ideas. Por favor, adelante. Claro, muchas gracias, magistrado. Gracias por permitirme estar con ustedes, por la oportunidad, compartir un poco de lo que implica este tipo de asuntos, el análisis de estos casos, y como ya bien nos ha señalado el magistrado, creo que nos ha acercado y sensibilizado mucho en el tema respecto a la importancia del control de actos al interior de los congresos. Como decía el magistrado, de manera reiterada se ha sabido que el control de actos parlamentarios pues no era propio de la materia electoral. En los tribunales electorales no se podían revisar ese tipo de actos. Siguiente, por favor. El criterio original parte de 2006. En esto partíamos en el sentido de que las decisiones legislativas eran intocables. Prácticamente nos llegaba alguna demanda, entonces en automático se desechaban los medios de impugnación porque se consideraba que eran aspectos de derecho parlamentario. Siguiente, por favor. Esto en 2016. Este criterio se basa principalmente en tres jurisprudencias, tres tesis, las cuales yo les voy a platicar un poquito de qué van. La primera tuvo su origen en 2007. Esta es materia de derecho electoral, de derecho parlamentario, perdón, la designación o sustitución de las coordinaciones parlamentarias. Esto bajo la base de que tales cargos son estrictamente de naturaleza intralegislativa, de administración al interior de los congresos. Siguiente, por favor. La siguiente es la jurisprudencia 34 de 2013, que dice, es materia de derecho parlamentario los derechos políticos relacionados con la actuación y organización interna de los órganos legislativos. Entendido esto desde que si fuese un acto hecho en lo individual o de un grupo parlamentario daba lo mismo, no importaba. Siguiente, por favor. En 2014 surge la jurisprudencia 44. Es materia de derecho parlamentario la integración de comisiones ordinarias de las cámaras de senadurías y de diputaciones. Hasta aquí vamos en 2014. Como bien nos señalaba el magistrado de la Mata, en 2021 se presentan medios de impugnación igual, haciéndonos valer actos parlamentarios, pero planteaban la posible vulneración del derecho a ser votado, ¿no? Derivado de estos actos parlamentarios. Esto nos llevó a hacernos dos preguntas.
Los actos que afectan el derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo dentro de los órganos legislativos deben estar exentos de revisión judicial, como nos señalaba el magistrado de la Mata. La normativa, en principio, no nos daba alguna salida para considerar que sí, que podía ser la corte, que podía ser al interior de los propios órganos. Pues no. No obstante, importa señalar que, como les digo, lo que nos hacía valer era la vulneración al derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio efectivo del cargo. Esto, pues, sí nos prende el foco rojo para considerar que puede ser un acto de naturaleza electoral. La siguiente pregunta, entonces, sería, ¿cuál es? ¿Le entramos? ¿Nos toca a nosotros, a los tribunales electorales? Siguiente, por favor. Les cuento un poco de qué van los asuntos que se presentaron. El primero de ellos es el juicio electoral 281-2021 y su acumulado. En este asunto, un grupo parlamentario con 4.6% del total de la representación al interior del Congreso, de la Cámara de Diputaciones, presentó su propuesta de diputación para que fuera integrada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Jucopo, pues, dejó pasar esa solicitud y no incluyó a este grupo parlamentario. Inconformes, tanto la diputada que fue propuesta para integrar esa comisión permanente como el presidente de ese grupo parlamentario presentaron medios de impugnación, haciendo valer, por su parte la diputada, la vulneración a su derecho a ser votada porque no le permitían ejercer efectivamente el cargo para el cual fue electa. Y el coordinador del grupo parlamentario señalaba que también se vulneraba el hecho de que su grupo parlamentario no pudiera estar representado al interior de la comisión permanente, implicaba vulneración a los principios constitucionales de pluralidad y representación efectiva. Este es un asunto, el JE 281. El otro asunto es el JDC 1453 de 2021. Les cuento primero los hechos porque más o menos el sentido de la resolución pues va en términos similares. En este asunto también fue en septiembre de 2021 aproximadamente cuando un grupo de senadurías sin afiliación partidista solicitaron que se formara su grupo, o sea, que se reconociera su grupo, pero, ojo, como les digo, no pertenecen propiamente a un partido político. La mesa, tanto la Jucopo como la mesa directiva, les reconoce esta posibilidad de integrarse como agrupación al interior de la Cámara, pero no les reconoce ni los derechos ni las facultades propias de un grupo parlamentario. Ok, acto seguido, en su momento, sucede lo mismo. Esta agrupación de senadurías solicita que se integre una senaduría a la comisión permanente. Y pasa lo mismo, ignoran esa petición y no forman parte. También impugnan esa determinación y hacen valer prácticamente lo mismo. Están vulnerando, no me permiten ejercer mi cargo y no están vulnerando los principios de máxima representación efectiva. Además, también hacían valer que pues no había en este asunto en particular de senadurías, hicieron valer que no había una normativa que regulara esta posibilidad de que los grupos parlamentarios que sí tienen una representación al interior de la Cámara de Senadores, o sea, sin partido, pudieran estar representados en la comisión permanente, ¿no? Entonces también nos hicieron valer eso. Siguiente, por favor. En estos dos asuntos, la Sala Superior, como les decía, entramos a cuestionarnos en el sentido de, ¿le entramos? Pues pensamos que sí hay que entrarle, porque nos están haciendo valer la vulneración al ejercicio efectivo del cargo para el que fueron electos. ¿Qué más? Pues, ¿qué otra autoridad, no? Máxime que no hay algo, una normativa que nos dirija, ¿no? Hacia dónde podrían ellos acercarse. Ante esto, la Sala Superior determina que sí son procedentes y determina que, en estricto sentido, se debe examinar ante una impugnación si el acto que se está manifestando como impugnado pudiera ser un acto estrictamente político o si derivado de lo que nos están diciendo podríamos considerar que conlleva la vulneración que pegue en la materia electoral, que nos haga competentes para conocer. Una vez que se determina esta posibilidad, o sea, cuando
Esto es, no desechar en automático las demandas como en un momento dado se ha dicho. Ojo, no quiere decir que las anteriores jurisprudencias se hayan abandonado. O sea, lo cierto es que el criterio evolucionó. Se reconoce que hay actos parlamentarios que efectivamente no se pueden tocar por la materia, o sea, no son propios de la jurisdicción electoral, pues porque son políticos y de derecho parlamentario. No obstante, pues están integrados por personas que fueron electas por la ciudadanía. De alguna manera puede darse el caso que sí, ¿no?, se active nuestra competencia. Es importante considerar que la Comisión Permanente es un órgano de naturaleza sustantiva. Yo le digo el Congreso chiquito, permítanme la expresión. En el periodo que está en receso, el Congreso entra a la Comisión Permanente, entonces tiene funciones de relevancia sustantiva. Toma determinaciones, tiene facultades y toma determinaciones durante el periodo de receso de gran relevancia constitucional. Entonces, sí hace sentido, de alguna manera, que todos los grupos, los grupos que están al interior y que tienen que son un grupo parlamentario y que en consecuencia tienen una representación adecuada para que sean representados, pues claro, tendría que, en mi opinión, y así lo resolvió la Sala Superior, pues sí se tendría que permitir que también estos grupos parlamentarios formen parte de la Comisión Permanente. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, lo que se ordenó fue que en lo sucesivo la Comisión Permanente tendría que estar integrada por todos los grupos parlamentarios que estuvieran representados en el Congreso de la Unión, partiendo de la base de que la Comisión Permanente, insisto, es un órgano sustantivo de relevancia constitucional. Y en el caso de la Cámara de Senaduría se determinó, como nos hicieron valer que no había ahí la normativa que regulara la posibilidad de reconocer grupos sin afiliación partidista, se ordena que se emitan las reglas atinentes, claro, o sea, en atribución de la Cámara de Senadores para que lo haga, pero además también que se considere que se debe integrar también la Comisión Permanente de manera plural y bajo los principios de representación efectiva. Con esto, como les digo, evoluciona el criterio y surge la jurisprudencia 2 de 2022. De rubro, actos parlamentarios son revisables en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de índole político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y de representación efectiva. Aquí les presentamos los hechos y el criterio jurídico. Los hechos, pues, grosso modo ya es lo que les acabo de comentar. Y el criterio jurídico es, a ver, los tribunales electorales, no necesariamente por el hecho de que me están impugnando un acto en apariencia parlamentario, deben desechar en automático. Debe darse una revisión adecuada a fin de analizar, de validar si cabe la posibilidad de que haya una posible vulneración al derecho al ejercicio efectivo del cargo. La justificación de este criterio reconoce que existen actos parlamentarios que son de naturaleza estrictamente política y que nosotros no nos podemos meter. Eso es importante. O sea, tampoco es como que el Tribunal Electoral ya le va a entrar a rajatabla a todos los medios, o sea, todo lo que me digan respecto de las actuaciones de las cámaras de diputaciones o de senadurías. Tenemos que verificar, ojo, con detenimiento, checar si hay esto que me están impugnando puede vulnerar derechos político-electorales. Incluso aquí cabe traer a colación recientemente, esta semana, el miércoles de la semana pasada, se resolvió un asunto en el que la mayoría de las magistraturas de la Sala Superior determinó, se proponía desechar justo bajo el argumento de que era un acto parlamentario y entonces la propuesta iba en el sentido de desechar. La mayoría determinó que no. Debíamos detenernos y se debía entrar al fondo del asunto para verificar si este acto era estrictamente de naturaleza política o no. El fondo ya lo sabremos después, pero de momento se rechazó esa propuesta de desechar. Hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Le podemos dar una más, por favor? ¿Otra? Eso, sí, y otra. Voy a hacer un comentario. A ver, vamos a sintetizar los casos.
Se trata de casos que tienen que ver, uno, con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se excluyó un partido que antes había sido incluido. Es decir, se le excluyó por alguna razón que desconocemos, seguramente política. Bueno, segundo, tenía que ver también con la Comisión Permanente y si debe o no regir el principio de paridad. ¿De acuerdo? Entonces, las dos temáticas tenían que resolverse o no por vía judicial, pero si no se resolvían por vía judicial electoral, no había ninguna otra vía. Entonces, la pregunta que había que hacerse, y lo digo con responsabilidad, es si los jueces no están para resolver los conflictos constitucionales. ¿Y cuál tiene que ser la actitud de los jueces constitucionales frente a la falta de vía? Es decir, porque claramente no existía una vía regulada. Y entonces, sería responsable decir, no hay vía, que se frieguen. Eso pasó durante muchos años. O analizar el tema desde una perspectiva constitucional donde se entiende que la Constitución no solo es un libro, fundamentalmente es un concepto jurídico supremo, superior, y que también está en una evolución constante y derivado de las sentencias que emiten los jueces constitucionales, es decir, una visión moderna del concepto de Constitución. Y en su caso, la manera en la cual esto se puede aplicar en temas electorales. A ver, vamos a verlo justo. A ver, sí tenía que ver con temas electorales, ¿no? Porque podrían decir, es que esto no tenía nada que ver con temas electorales, es como si lo hiciera el Tribunal Agrario. No, esto tiene que ver con el ejercicio, el derecho a ser votado en su vertiente ejercicio al cargo. ¿Ya me va a entender? No era que lo haga el Tribunal Agrario porque pues es igual de incompetente, no. A ver, los señores diputados quieren ejercer sus facultades en términos de ley, de Constitución y de ley. No hay vía, entonces se le está restringiendo su derecho a ser votado. Por otro lado, ya lo dijo la maestra Lucero, pero quiero volverlo a hacer notar. Tampoco estábamos diciendo, y así se puso en la jurisprudencia, que todos los actos parlamentarios ahora serán impugnables. A ver, los actos que produzcan efectos jurídicos, que lleven y necesiten fundamentación y motivación. Eso sí, perdón que lo diga. Pero los actos que sean, por ejemplo, acuerdos políticos, pues se entiende que esos son acuerdos políticos. Es que tampoco era una locura, ¿no? Porque es que después a ratos te hacen sentir como si fuera una locura absurda. Y la verdad es que tampoco. De hecho, terminarían siendo muchos temas que eran específicamente negociaciones políticas, no podrían tener control constitucional porque la negociación política en sí misma pues es política, no jurídica. Pero si se trata de actos jurídicos fundamentados, motivados, que van a surtir efectos jurídicos, bueno, la siguiente. Y es que la anterior, existe el principio del derecho a una tutela judicial efectiva. Es que no solo es de la Constitución mexicana como principio, es del derecho interamericano. Tienen que estar sujetos a control judicial todos los actos jurídicos de autoridad. Es que es así de simple, es que es tan fácil, ¿no? Bueno, la siguiente. Ahora, estamos ahorita en medio de un tema sobre el derecho comunitario americano. Yo se los digo, es que debemos entenderlo, se los digo a mis alumnos de Constitucional todo el tiempo. La Constitución no es un libro. El libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí tiene buena parte de la Constitución, pero ni todo eso, ni todo lo que tiene el libro necesariamente es Constitución, y lo más importante, y no solo en el libro está la Constitución. Existen elementos fundamentales, conceptos jurídicos fundamentales que se encuentran fuera del libro y que son incluso más amplios y fuertes. Y esto en la lógica del sistema comunitario americano. Y si no, aquí está el caso Tzompantli-Tecpile, donde ahora el Estado mexicano tiene que modificar el libro llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adecuarlo a la Convención Americana. Si eso no significa que el concepto jurídico superior llamado Constitución no solo está en el libro, pues no entiendo nada. ¿No entender? El concepto de Constitución es mucho más amplio que el libro. Y en
constituciones reglamentarias como la nuestra, incluso encontramos normas que podrían considerarse infraconstitucionales, pero bueno, ya eso sería muy largo de platicar. Bueno, la siguiente, ¿no? Miren nada más, incluso Comisión de Venecia, el organismo de Europa para la democracia, ha establecido que los actos de los órganos parlamentarios pueden y deben estar sujetos a procedimientos de control, ya está, ¿no? A procedimientos de control, tanto internos como externos, que a mí se me hace también muy lógico, que primero sea un procedimiento interno de control y después uno externo. Eso también, lo que no puede haber es nada, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Ahora, ¿puede alegarse para incumplir una sentencia la soberanía del Poder Legislativo? Ya les dije que no. Jurídicamente, no. Ya están cumplidas las sentencias, algunas, y las otras están en vías de cumplimiento. Ahora, pero ya muy vías cercanas. Ahora, pueden... Perdón, aquí hago una acotación, hablando de cumplimiento de sentencias, importa señalar el JE 93, en el que se impugnó el tema de paridad en la comisión permanente. Se ordena que en la siguiente integración de la comisión permanente se integre de manera paritaria, porque en esa impugnación solo eran 4 mujeres, nada más habían 4 mujeres en la comisión. Acto siguiente, o sea, en la siguiente comisión permanente ya era la mayoría, si no mal recuerdo, creo que era por 3 mujeres más, mayoritariamente paritaria. Sí. Es decir, se cumplieron algunas y otras están en vía de cumplimiento. Ahora, ¿pueden cumplirse obligaciones internacionales alegando derecho interno? La respuesta es no. Es obvio que no. Pero es que eso está en la propia Convención Americana. Lo que no se puede tener es doble moral para decir, me pongo la estrellita de ser parte de la Convención Americana, del Club de Países Democráticos que protegen los derechos humanos, para después decir, pero es que las restricciones constitucionales en este tema, y no hay vía. Es que no hay vía. Ahora, la otra pregunta que es interesante es si este es un tema necesariamente electoral, ¿no? Es decir, ya les conté que puede ser electoral, pero la pregunta es si es necesariamente electoral, la siguiente. Y vamos a darle otra vez. Bueno, es exacto, ¿no? Es válido que el Poder Legislativo limite la revisión. Bueno, cuando sacamos esta jurisprudencia, fue terrible, ¿no? Porque somos una soberanía, no se pueden meter en los actos internos del Congreso de la Unión. Yo, en corto, con quien podía, les decía, oigan, es que lean la propia Constitución mexicana y lean la Convención Americana y después háganse la pregunta si pueden haber actos de autoridad que no tengan control constitucional. Bueno, pero pues sacaron una reforma, la siguiente. Sacaron una reforma que era el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, donde pusieron una causal de desechamiento de los actos electorales. Donde justo se puso aquí, que era en torno a cualquier acto parlamentario. Por cierto, estaba mal redactada la reforma y no tomaron en cuenta lo que decía la jurisprudencia, e incluso esta reforma tampoco hubiera evitado que nosotros lo siguiéramos haciendo, porque está mal redactada. Pero eso es otro tema. A ver, claramente lo que se pretendía era que ya no hubiera control. Es decir, ¿fue el Tribunal Electoral? Perfecto, prohíban que se meta. A ver, yo en corto les decía, es que es inconstitucional. Entiéndelo, no puedes cerrar las vías de control constitucional. Pero no me creían, yo creo. Bueno, tuvo que venir justamente la siguiente, una acción de inconstitucionalidad, y tuvo la Corte que decir, es inconstitucional. 8 votos. Espero que ya me crean. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vuelve a ser el tema. Si se dan cuenta, estamos en las mismas. La siguiente, ¿tiene que ser esto materia electoral? ¿No? ¿O podría conocer de estas impugnaciones la Suprema Corte? A ver, estamos de acuerdo que lo que es inconstitucional es que no haya vía de control de constitucionalidad. Que una de las vías posibles es la electoral, no necesariamente la electoral. ¿Que podría ser la Suprema Corte? Perfectamente. Ahora, la siguiente. Justo una reforma que se presentó hace un par de meses trae el tema de que ahora sea la Suprema Corte. Y justo se excluye del Tribunal Electoral estas cuestiones. ¿La idea es buena?
De esa reforma lo único que me parece, perdón, dije lo único, no necesariamente lo único, pero casi lo único que me parece salvable es esto. Está bien, es interesante, pero ¿cuál es el problema de esta reforma? Que no señala cuál es la vía. Otra vez, dice, será competente la Suprema Corte, como si lo que pretendieran es que el Tribunal Electoral no se meta, que sea la Suprema Corte. Genial, pero que nos digan cuál es la vía. Porque si no, otra vez vamos a empezar. ¿Es competente la Corte? Pues no sabemos cuál vía, ¿no? Me parece que tendría que establecerse una vía, simplemente que nos digan cuál. Quizá lo que hay que hacer es una vía específica de, pues no sé, control parlamentario y regularla, por supuesto, ¿no? Eso me parece, es decir, la modificación constitucional, porque esto es una reforma constitucional, sería solo el inicio de un proceso legislativo postrero. El problema sería decir, como últimamente lo hemos estado viviendo, lo pongo en la Constitución y después ya no regulo nada y por lo tanto no se va a cumplir. No, también se los digo a mis alumnos de Constitucional. La Constitución no es un poema. La Constitución es un concepto jurídico fundamental y por lo tanto se tiene que cumplir. Pones algo en la Constitución, en el libro, y es Constitución, es obligatorio. Es así de simple. ¿De acuerdo? Bueno, en fin, yo terminaría justamente cerrando la conferencia porque me parece que este es un tema interesante, me parece que es un tema del que se tiene que debatir, que se tiene que crear justamente controversia. Puede ser el electoral, puede ser la Suprema Corte. Es más, yo decía que a mí se me hacía buena idea que hubiera primero una comisión adentro del Congreso, una comisión de conflictos parlamentarios que resolviera medios de impugnación interna dentro del Parlamento y que esto fuera impugnable, por ejemplo, pues ante un tribunal ad hoc, un tribunal parlamentario, que también tuviera facultades de control constitucional, por supuesto, o una sala de la Corte o algo parecido, puede ser, ¿no? O sea, lo que no puede pasar es que haya actos que no de estatales, que no sean susceptibles de tutela judicial. No se puede. No, es que no se puede. ¿Qué tengo que hacer para convencer a todo el mundo de que de verdad no se puede? Los actos del Estado, todos los actos del Estado tienen que ser susceptibles de tutela judicial, incluso los parlamentarios. Se tiene que crear una vía. La Corte puede ser un órgano espectacularmente competente. Ojalá nos aclaren después legislativamente la vía. En fin, ese es el tema fundamental. Ahora, en todo caso, mientras esto no se regule, pues están las jurisprudencias electorales en vigor. Es decir, sigue siendo un tema electoral. En fin, yo invito a todo el mundo a que me siga en mis redes, aquí están, y les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Felipe de la Mata y a mi querida amiga Lucero Cruz. Y bueno, pues vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas, comentarios que tengan para nuestros ponentes. ¿Alguien? A ver, maestro, por favor. A ver. Magistrado. Perfecto. Bienvenido a este claustro de profesores y a este edificio histórico que tenemos. Aquí también y fue también expulsado por ser jesuita. Pero mi pregunta es la siguiente. Su tema es muy pertinente en estos momentos y tiene una historia constitucional desde los Estados Unidos. El caso Madison es un caso muy concreto de ese control constitucional en el siglo XIX correspondientemente. Y arrastramos un derecho electoral nuevo. No obstante que tuvimos un genio en Jalisco como Vallarta, pero tuvo también el genio de dar esa jurisprudencia de inoperancia de origen, que al final la Corte no intervenía precisamente en asuntos políticos. La reforma política ha sido fundamental y sobre todo los derechos políticos que conservamos los mexicanos.
Pero el control constitucional está en riesgo en estos momentos. Y está en riesgo precisamente porque no hay una cultura jurídica por parte de una consejería jurídica de la Presidencia de la República. Y al final de cuentas, si está en riesgo la democracia. Y mi pregunta es concreta: ¿qué tenemos que hacer ante esta situación que estamos viviendo los mexicanos? Gracias. Maestro, muchas gracias. Me decían, me decían que esta jurisprudencia era un caso de activismo judicial, ¿no? Yo decía, cuando dicen eso, lo primero que digo, a ver, perdón, el activismo, hay una connotación de activismo judicial peyorativa. Pero si me estás preguntando si este activismo judicial a favor de los derechos humanos, por ejemplo, de los legisladores, que normalmente serán de minorías, ¿eso es malo? Y después viene otra cuestión. Y el caso que usted nos pone de Marbury contra Madison es un caso claro de activismo judicial. La Constitución de los Estados Unidos de América, que solo tiene 8 artículos, por cierto, no tiene el judicial review. Lo inventó una corte, inventó un proceso que cambió la historia de la humanidad. Es decir, este es un caso paralelo. Ahora, la pregunta que me hace es muy complejo. Yo le diría una frase de Hamilton en El Federalista, que se hizo famosa en su momento. Decía, el poder judicial es el más débil de todos los poderes. ¿Por qué? Porque no tiene la espada del ejército ni la bolsa del presupuesto. Es decir, no es un poder que esté, digamos así, su poder no se encuentra en la fuerza, sino en los argumentos. Alguien diría que esta visión, que es la tradicional del Poder Judicial, debe verse justamente a la luz en la cual hay oportunidad de dar argumentos, de dar razones, de escucharlos y de un debate argumental. El problema es cuando se pierde ese piso, eso es lo que yo diría, ¿no? Y recordar un poco lo que decía Hamilton, es que el Poder Judicial al final del día tiene la fuerza de sus argumentos, que es mucho más poderosa a veces que digamos así, que la fuerza del ejército o la del presupuesto. Pero para eso se necesita debatir racionalmente, ¿no? No sé si quieras decir algo, Lucero. ¿No? Muchas gracias, sí. A ver, allá había otra pregunta y luego vamos acá. Hola, buenas tardes. Primero, agradecerles la ponencia, muy ilustrativa. Mi comentario va hacia las propuestas de solución que planteó. La primera era generar una vía específica, seguido de, a partir de eso, crear una comisión de conflictos parlamentarios que se resolverían a través de un tribunal parlamentario. Mi pregunta específica es, ¿a qué desafíos institucionales nos enfrentaríamos hacia esta vía regularizada, analizada desde un punto de vista constitucional, que no vulnere, obviamente, los derechos humanos electorales? Y la segunda es, ¿cómo podríamos contribuir los ciudadanos, el sector académico, obviamente el Estado e incluso los sectores económicos, empresariales, para poder agilizar este proceso, esta evolución hacia un Estado más justo y democrático? Sería todo. Gracias. Sí. A ver, voy a dar una opinión general. Mire, aquí está con nosotros don Noé Corso Corral, mi querido amigo, que es fundador también de la Justicia Electoral Mexicana. Estamos hablando, don Noé, a pesar de que ya pinta canas, fuimos compañeros en la Libre, a pesar de que don Noé pinta canas, no es ninguna persona de edad. Me debe entender, es un hombre, pues, maduro, pero joven en su madurez.
quiero contarle eso. Yo llegué unos pocos años después a la justicia electoral. Es decir, yo soy, digamos así, fundador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no así de la justicia electoral mexicana. Yo, digamos, Noé, que llegó 4 o 5 años antes, pues sí la fundó, yo no. ¿Por qué viene el caso? ¿Cuáles fueron los retos de crear una nueva materia? Enormes. No, me acuerdo bien lo que decía, yo tuve el privilegio de conocer a muchos de los fundadores de la justicia electoral mexicana, las primeras vamos a decirlo, casas donde se instaló la justicia. Hay que recordarlo, la primera oficina del tribunal, estrictamente hablando, fue el despacho de don José Luis de la Pesa, uno de los magistrados, porque no tenían dónde sesionar. Y yo pensaba que solo habían sesionado ahí una vez. No, por datos que ahora tenemos y que tuve que hacer una investigación para un libro que voy a publicar en unos meses, sesionaron 4 meses en la casa de don José Luis de la Pesa. O sea, el primer órgano de justicia electoral de este país sesionó en un domicilio, bueno, en un despacho. ¿Ya me doy a entender? A partir de ahí se fue creando jurisprudencia que poco a poco le fue dando sentido racional, a partir de las ideas de los fundadores que fue creando a través de argumentación y sobre todo de argumentos que fueron aceptados por los justiciables como racionales y justos. Ahora, aquí viene la cuestión. Bueno, abrir una nueva materia de control constitucional, por supuesto que tendrá riesgos y complicaciones. Pero, ¿sabe? Es mucho más riesgoso mantenerla cerrada. El control constitucional tiene que ser respecto de todos los actos de autoridad, tutela judicial efectiva. Es que ese es el principio constitucional, es obvio. Ahora, la segunda pregunta es mucho más difícil y excede mis conocimientos porque pues yo soy perito jurídico, pero le voy a decir algo importante. Yo creo que mucho el tema son de estas épocas, en mucho tiene que ver con que no nos hemos como sociedad implantado la necesidad de respeto al Estado de Derecho, ¿no? Y una cultura de respeto al Estado de Derecho. Sí es verdad, la justicia es importante, es fundamental, pero una justicia sin Estado de Derecho, sin procedimientos previos, quizás es muchísimo más peligrosa y se puede convertir en injusticia. El Estado de Derecho se vuelve fundamental como cultura. Y me parece que como sociedad nos lo debemos a nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría decir. Por eso me importa lo que está haciendo la Escuela Judicial Electoral, que al final del día está hoy día capacitando, pues, decíamos hace un momento, ya llevamos en estos 3 años 500,000 de personas capacitadas, ¿no? Gracias. Y la última por acá, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Llerena y quisiera hacerle 2 preguntas, pero primero voy a exponerles un caso. En el estado de Jalisco, el Congreso está conformado por diversos partidos políticos. Uno de ellos tiene una diputada y un diputado. En este caso, ellos no fueron nombrados para ser parte de la mesa directiva del Congreso en ninguno de sus periodos. Esta controversia se suscitó a partir del año pasado, cuando el Congreso cumple 6 meses de haber finalizado su primer periodo. Perdón, a los 6 meses de haber comenzado su periodo. A partir de ahí, el Congreso nombra diferentes partidos para que formen parte de la mesa directiva. Sin embargo, no se toma en cuenta el grupo parlamentario de esta diputada y este diputado, que es Hagamos. Entonces, ellos dos comienzan una cadena impugnativa que primero resuelve el tribunal local. El tribunal local dice que sí es competente, es decir, toma como base la jurisprudencia de 2022 y dice que sí es competente para resolver sobre este acto. Además, le pide al Congreso que funde y motive las razones por las cuales no fueron tomados en cuenta. El Congreso, en uno de sus, tratando de dar cumplimiento a esta sentencia, en su proyecto, en su acuerdo legislativo, utiliza la fórmula que se utiliza para nombrar a los diputados en nuestro país, a los diputados de representación proporcional. Entonces dice, no, pues no te alcanzó para ser parte de la mesa directiva.
pero esto no está fundamentado, eso no está dando cumplimiento a la sentencia del tribunal local, porque utiliza una fórmula que justamente beneficia a las minorías. Entonces, para poder resolver, utiliza ese argumento. A partir de ahí, esta diputada y este diputado van a sala regional, y la sala regional interpreta el artículo 16 constitucional y dice lo que para la sala regional es la fundamentación y la motivación. Finalmente, este asunto llega a la sala superior y es aquí donde viene mi primera pregunta. ¿Existe o no existe una violación de los derechos político-electorales al no poder formar parte de la mesa directiva? Y la segunda de ellas es que si en un afán garantista, en un afán protector que tiene esta sala, que lo sabemos, ¿por qué se beneficia los formalismos y existen tantos obstáculos para poder acceder a la justicia que incluso llegan a violentar estos derechos político-electorales? Muchas gracias. Es difícil pronunciarse de casos, mucho menos si han pasado o están pasando por la sala superior, pero le voy a decir un poco la temática que es importante hacer notar. Dentro de esta cuestión que tiene que ver con la cultura jurídica, ¿no?, que me parece que tendría que ser una cultura jurídica que existiera entre todos los mexicanos, me parece de verdad que tendría que hacerse el sentimiento de que el derecho y el cumplimiento del derecho es un principio fundamental social. Es que me parece tan evidente. Una de estas cuestiones justamente tiene que ver con, vamos a decirlo, la fórmula, ¿cómo decirlo?, con la manera en la cual se consigue un abogado, la manera en que lo litiga y cómo se plantea. ¿Ya me va a entender? Hace poco estaba yo con un economista y me decía, ante dos asuntos iguales, la sala superior resolvió diferente. Yo esos dos asuntos los tenía muy estudiados. Si me los hubiera dicho así como ahorita este caso, pues diría, a ver, pues espérese 2 horas, tráigame el expediente, pum, 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 ahora sí voy a dar mi opinión. Pero en ese momento ese economista me lo dijo y ya lo resolví la semana pasada, entonces voy a decirle. Dije, a ver, es que entiende. 2 casos que te pueden parecer idénticos, puede tener, por ejemplo, que una demanda sea completamente inoperante en los agravios, es decir, no sean viables, y en la otra estén bien los agravios. Y entonces un resultado puede no llevar a nada y en la otra ganar. Y, por ejemplo, y en ese caso que le impactaba al economista, decía, yo le dije, a ver, entiende, la petición en uno era de control constitucional, y la ley no era inconstitucional. Chan, chan. Ya, ¿no? Y en esta dijo, parto del principio de que aquí no voy a hacer interpretación constitucional. Quiero que hagas una interpretación legal. Y la ley se puede dar, la ley tiene una interpretación funcional. Pues sí, da la interpretación funcional, ya no constitucional, sino funcional. Y nos convenció, ya me doy a entender. Es decir, dentro de nuestra cultura jurídica debemos entender que dependerá de la manera de plantearse, de la forma de plantearse, de la oportunidad en el planteamiento. Y bueno, viene la tercera, que es, y le decía a este mismo economista, bueno, y es que además, si has presentado extemporáneo el caso, pues mi hijo sería un desechamiento y también sería diferente el caso, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como dice el magistrado, en esta temática que nos planteas, pues no podríamos propiamente pronunciarnos, está un asunto sub judice, pero también hablabas de que hay muchos obstáculos para un poco llegar a lo que es la justicia, ¿no?, de la tutela de los derechos humanos. Como señala el magistrado, definitivamente la forma en la que te plantean muchas veces una controversia que aparentemente es idéntica, no necesariamente lo es, por una parte. Por otra parte es cómo te lo plantean. Muchas veces también son las características principales en sí de las partes, por ejemplo. Pero también algo muy importante es siempre el principio de definitividad también es... A veces no sé si yo entendí bien tu pregunta en el sentido de también los obstáculos que se pueden presentar, pero a veces también agotar todas las instancias que se tienen que agotar, muchas veces, o más bien, es en beneficio de las propias partes, porque tienes la posibilidad de que diversas
autoridades revisen la controversia y precisamente se desmenuce en mayor medida la posibilidad de la tutela de esos derechos. Entonces, pues bueno, solo eso quería comentarte. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues les agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy, nuestros ponentes de honor que hayan inaugurado la cátedra del magistrado de la Mata y mi querida maestra, amiga maestra Lucero Cruz. Un aplauso, por favor, para ellos. Y les voy a entregar las constancias de participación de parte del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Vicerrectoría Ejecutiva y la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara por esta cátedra. Gracias. Muchas gracias, Gal. Muchísimas gracias. Pues con esto terminamos el día de hoy. Gracias. Una foto. La foto acá. Marco, sube. Gracias.